Buongiorno para lovers. Hoy vamos a dejar un poco la paura de lado para meternos en un gran charco porque vamos a hablar de influencer. No robarías un auto. No robarías una cartera. No robarías un televisor. No me obligas a mí a hacerlo. Suscríbete para que puedas subsistir. A ver, este no es un tema nuevo. Yo creo que ha habido, sobre todo en los últimos años, cierta polémica con el tema de influencers. Esta polémica ha ido a más. Pero han pasado dos cosas recientemente que me han hecho hacer este vídeo. Por un lado, tenemos el estreno o el preestreno de la película de Superman, en la que se invitaron a varios influencers. Es una cosa que se está haciendo habitualmente, ¿no? Para ponernos un poco en contexto. En premiers de películas o incluso de festivales de cine se invitan a influencers que no tienen relación con el cine. Esto es un detalle importante, ¿vale? Que no tienen relación con el cine, simplemente son influencers que que tienen muchos seguidores en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en la que sea, y llevan a estos influencers básicamente hay un photocall antes y suben sus fotos y les entrevistan, y la gracia es que, tú estás viendo al influencer que sigues y detrás tiene un póster o un cartel de Jurassic Park o de Superman o de la película que sea. Repito, y esto se está haciendo también en festivales, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión aquí? Como digo, recientemente han pasado dos cosas, o he visto dos cosas que me han hecho reflexionar y llevarme a hacer este vídeo. Por un lado, como digo, en la premiere de Superman, se empezaron a entrevistar a una serie de influencers. Vi un vídeo en el que se entrevistaban a una serie de influencers y se les hacía una pregunta, que es ¿de qué planeta viene Superman? Y nadie la sabía. Quiero decir, estás yendo a la premiere de Superman y ni siquiera sabes algo tan básico como el planeta de Superman. Eso por un lado. Y por otro lado, un artículo de Randy Mix en el que, esto es un poco el teléfono escacharrado, ¿vale? Porque es un artículo de Randy Mix que recogía una anécdota que se contaba en un podcast. Y esta anécdota que se contaba en el podcast pasaba en el reality de María Pombo. Básicamente, María Pombo era invitada a, si no me equivoco, San Sebastián, al Festival de Cine de San Sebastián, y pues grababa un poco, en el capítulo en cuestión, grababa un poco su experiencia, el previo, no sé qué. Randy comenta en el que no se habla absolutamente de nada de cine en ese episodio, al menos mientras se está preparando, simplemente, pues habla de las cosas que suele hablar María Pombo, que yo ahí no entro. Y un momento muy puntual en el que la anécdota venía porque hay un momento en el que pasa el coche a recogerla para ir al festival, y va en el coche con Miguel Ángel Silvestre, un actor. Y Miguel Ángel Silvestre intenta hablarle un poco de cine y María Pombo parece no tener ni idea de nada, hasta el punto que Miguel Ángel Silvestre habla de Terciopelo Azul, la película de David Lynch, y María Pombo le pregunta si es una película porno. Como digo, estos dos vídeos recientes o estos dos comentarios en redes y en prensa recientes me han llevado a hacer esta reflexión y este vídeo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión aquí? Como comentaba, festivales de cine y premiers de cine se están llevando a influencers que no tienen ni idea de cine. Y esto quiero dejarlo claro. Yo no estoy en contra de canales especializados de cine vayan a entrevistar a famosos, como he visto, entrevistan a actores para sus perfiles, más allá de, al final, hay una cosa que es evidente, y es que existe una nueva forma de comunicación, y lo que antes te entrevistaba Cinemanía o la revista o el medio especializado que queráis, ahora esto lo están haciendo Fuera de Foco, Jordi Maquiavelo o el influencer que queráis de cine. Esto no tengo nada. Estos influencers te pueden caer peor, te pueden caer mejor, te pueden parecer que hacen un contenido más o menos tóxico, pero son gente especializada en un medio hablando de ese medio.
Y se supone que el público objetivo que les sigue, igual que vosotros me seguís a mí porque entiendo que os gusta que hable de cine y que os gusta el cine de terror y os gusta el giallo, que son las cosas que sobre todo hablo yo, ¿no? Cada vez hablo menos de terror, pero bueno, tengo que volver al terror. Pero entendedme a qué me refiero, no es una cuestión de eso. No tengo crítica a eso, ni es evidentemente una cuestión de envidia, porque a mí no me inviten, yo soy un microbio y sé que a mí no me van a invitar a ningún lado de estos. Ni quiero en muchos casos, porque yo no trabajo, yo no vivo de esto y muchas veces, a no ser que sean eventos en Barcelona muy concretos, me jodes bastante mi jornada laboral. Más allá de eso, ¿vale? Quedado esto claro porque os conozco y sé que tengo que hacer un vídeo, tengo pendiente hacer un vídeo, no sé si lo haré al final, de que es vídeos de los que ya no voy a hablar en YouTube por culpa de los comentarios de la gente. No de vosotros, porque en general con la comunidad, con mis seguidores, no he tenido nunca problema, sino gente que no me siga, que entra en mis vídeos de casualidad y bueno, en fin, no es una cuestión de eso, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión aquí? Lo primero y lo que tiene que quedar claro, que esto no es una crítica al influencer, ¿vale? Yo, es decir, influencers grandes como María Pombo o como los que salían en el vídeo de Superman, los cuales no recuerdo a ninguno, y no es una cuestión de personalizar en influencers, que esto es otra cosa que quiero que quede clara. Influencers que no son de cine, que simplemente tienen muchos seguidores, no tienen la culpa, ¿vale? Ellos hacen un contenido que funciona, que a la gente le gusta y que te puede parecer mejor, volvemos a lo mismo, te puede parecer mejor, te puede parecer peor, te puede parecer más o menos tóxico. Esto es como todo, ¿no? Como los influencers que hacen menús de cadenas de comida rápida o como los que hacen anuncios, ¿vale? Son gente. Antes, antiguamente, se llevaban actores, se llevaban a modelos, se llevaban a gente que llevaba una masa de gente detrás, ¿no? Que les daba publicidad. Ahora son influencers. Bueno, pues el tiempo ha cambiado. No es una crítica a este influencer. No es una crítica a María Pombo por no saber que Terciopelo Azul es una película de Lynch o no conocerla. La crítica en sí es a la premier y al festival. Que yo las entiendo. ¿Vale? Aquí hay una cosa que tiene que quedar clara. Al final, a la premier y al festival les interesa. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la influencer o el influencer está en el fotocall, le hacen preguntas, van periodistas que no son solo de cine, porque esto lo hemos visto todos en programas de televisión, programas de prensa rosa, programas de cotilleo, que entrevistan al influencer, le preguntan sobre su vida privada, sobre el tema del momento, sobre su madre, sobre su padre, sobre su pareja, sobre cuestiones que no tienen que ver con el cine, pero ya estás teniendo detrás, en un programa en el que no iban a hablar de tu película, estás teniendo detrás tú, Superman, tú, Jurassic Park, y digo estos ejemplos porque son ejemplos que he visto recientes de gente de programas de televisión o clips en redes sociales en los que se habla de un tema concreto que no tiene que ver con una película, pero que hay un anuncio detrás de tu película. Podemos entrar a debatir si esto es positivo o esto es negativo. Podemos entrar a debatir si esto, si el público objetivo de María Pombo o de la influencer que queráis va a ir a un festival de cine o va a ir a a esta sala. Eso nunca lo sabrás. Eso nunca lo sabrás. Evidentemente, una persona, creo yo, y esto es mi opinión, una persona que tiene 5.000 seguidores especializada de un canal de cine que les gusta el cine, es más factible que te lleven a la sala que una persona que tiene 1.000.000 de seguidores, pero habla de moda, de make-up, de su vida privada, de videoblogs, de hacer retos o juega al Minecraft. ¿Vale? Para que me entendáis, para que veáis también lo opuesto que estoy en el mundo influencer, ¿no? Es evidente. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. Una persona 5.000 personas que siguen o 10.000 personas que siguen al influencer de turno de cine ya conocen la película de Superman, ¿vale? Esto es un poco lo que comentaba en el vídeo de las burbujas tuiteras, ¿no? Del vídeo que comentaba que al final hacemos burbujas. Evidentemente, si yo soy una persona interesada en el cine, me muevo más, busco más y me interesan más noticias de cine y estoy más al tanto de estrenos de Superman y más películas ultra mainstream como Superman o como Jurassic Park o festivales de cine
como por ejemplo el Festival de San Sebastián, ¿no? Es mucho más fácil que si yo tengo esos intereses, busque por mi cuenta medios. Por lo tanto, ya iba a ir igualmente a la sala a ver Superman, a ver Jurassic Park, o iba a ir, o al menos me iba a interesar. A lo mejor no voy por un tema logístico, como comentaba yo antes, ¿no? Porque a lo mejor no voy a San Sebastián porque no puedo ir a San Sebastián, o no voy a Sitges porque no puedo ir a Sitges, o a Málaga o al festival que queráis. Por cierto, cuña publicitaria, si sois de Barcelona, ya están las entradas del Berretín a la venta. El mejor festival de Serie B de España, el mejor festival de Serie B de Cataluña. Dicho esto, dicha la cuña publicitaria, en este sentido, evidentemente a los influencers les interesa porque es al final un bolo que están evidentemente pagado, están ahí, hacen un poco el canelo, crean contenido para redes, que es al final de lo que viven. La cuestión es aquí es el festival. Lo que comentaba antes, ¿no? Al festival le interesa que esto es un poco, esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. A lo mejor del millón de seguidores que tiene María Pombo o Dulceida o el influencer que queráis, yo qué sé, vamos a ser generosos. Un 40% no era consciente de la existencia del festival de cine en concreto, de la película en concreto. Y de ese 40%, a lo mejor un 20% o un 20% del total o un 50% de, entendedme a qué me refiero, un 20% de los seguidores de Dulceida o de María Pombo o de la influencer o del influencer que queráis va a ir a la sala de una película o un festival que antes no iba a ir. A lo mejor dice, oh, pues qué interesante este festival. Yo estoy siguiendo a esta persona porque me gusta mucho cómo streamea o o que hable de el make-up, de cómo hacer una skincare perfecta, pero resulta que es una persona que a lo mejor no te iba a ir a la sala y ahora sí que te está yendo. ¿Qué diréis tú? Sí, solo es un 20% de todo el público objetivo de todos los seguidores del influencer, solo es un 20%. Sí, pero haced cuentas. Un 20% o un 10% de 1 millón son números. Para lo que es el influencer es poco. Para lo que es la sala es mucho. Ya estás llevando a 100.000 o a 200.000 personas a una sala que no te iban a ir. Y 100.000, 200.000 personas son muchas personas para llevar a sala, ¿vale? Y esto es lo que quiero que os quede claro, ¿vale? Y entiendo perfectamente el debate, yo entiendo perfectamente, porque al final el comportamiento no solo al final es una cuestión de postureo puro y duro. Es una cuestión de postureo puro y duro. Y jode, yo entiendo que hay gente que le joda que en vez de llevar a crítica especializada o en vez de llevar a gente, crítica me da igual que sean canales de YouTube o que sea crítica tradicional, prensa tradicional, especializada a hablar de una película con conocimiento de causa, estás llevando al influencer, que además el influencer es amable, que esto es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. El influencer es amable per se. El influencer sabe perfectamente cómo hacer esto. Hace poco hubo este debate en el fútbol. Periodistas especializados criticaban que jugadores de fútbol daban entrevistas a influencers en vez de darle entrevistas a ellos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Primero, el influencer, hay objetivamente más gente que va a ver al influencer que no gente que va a escuchar tu programa de radio, Juanma Castaño, persona que te lo criticabas. Eso por un lado. Y por otro lado, el influencer es amable. El influencer le va a hacer preguntas amables. Y esto es exactamente lo mismo. Aquí, crítica especializada va a hacer, a lo mejor es como es su trabajo, o debería ser su trabajo, es crítica con la película. Y dice, a mí esta película no me ha gustado, esta película es una mierda, o esta película no es tan buena, o esta película tiene X fallo o Y fallo. El influencer no. El influencer va a decir, qué guay Superman, lo hemos pasado súper bien, sea o no sea una mierda, o no sea una basura de película. Le haya gustado o no le haya gustado, va a hacerse las fotitos, muchas veces con spoilers, que este es el otro problema que tienen el comportamiento de esta gente en sala, al no ser gente especializada y hacer gente de redes no siempre es el ideal.
pero se va a hacer sus fotitos, va a estar ahí y perfecto, y ya está. Y va a ser una persona que te va a llevar, lo dicho, evidentemente no te va a llevar a todo su público objetivo, pero haciendo números te va a llevar a más gente y además va a ser amable contigo, va a ser amable con tu película. Te está llevando buena publicidad. Evidentemente, dicho esto, ¿esto es un problema? Hombre, hay un problema de postureo. Hay un problema de postureo evidente. Hay un problema de que estamos llevando gente a salas que no tienen idea de la película, que se la bufa la película lo más grande, pero es una inversión. Nos joda o no, es una inversión en publicidad, es como hacer un anuncio. ¿Es un problema? Bueno, yo creo que es un poco en la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Y no hay mucho más. Y este iba a ser un vídeo criticando esto y al final yo mismo me he retractado y he visto que, bueno, que al final son los tiempos en los que vivimos y nos puede joder más o menos. Hay que tener cuidado con los spoilers. Nos puede joder más o menos que no sepan de qué planeta es cripto el influencer. Otra cosa, detalle importante. Ojo, y esto sí que es importante. Estoy hablando de influencers yendo a premiers de cine. No estoy hablando de influencers doblando personajes en películas, que eso sí que estoy en contra. Porque a mí al final, que a una premier de cine vaya el guionista, que debería ir, que yo entiendo las críticas de estamos metiendo en salas a gente que no solo no es del medio, sino que se la bufa lo más grande, y en cambio gente que se lo está currando y gente que sí le interesa y le gusta el cine, no está yendo desde, pues eso, gente, guionistas, directores pequeños a influencers o medios especializados. Entiendo perfectamente estas críticas y estoy completamente de acuerdo. Simplemente es el mundo en el que vivimos y es una mierda, sí, pero es el mundo que nos ha tocado vivir. Yo lo siento mucho. Otra cosa es, le estamos quitando un trabajo a una persona especializada para dar un resultado peor. Por poner un ejemplo, vosotros imaginad que se pone los menús estos. Mira, vamos a hacer mucho más de esto. El menú famoso que se está haciendo en estos menús que hacen de influencers. Vosotros imaginad que el menú realmente lo elaborara todo, no producción en cadena, sino todo, hacer el pan, hacer la carne, la receta, tal, el influencer. Y cada hamburguesa que te comieras la hubiera hecho el influencer. Evidentemente, el producto va a ser peor que si la hace un cocinero de verdad. Pues este es el problema con las películas. Cuando doblan influencers o gente del medio, gente que no es del medio, perdón, doblan películas. Y esto sí que es un problema. Y esto además creo que no le da un valor añadido en el sentido de llevar... me explico. Igual que te doble, que tengas en sala a María Pombo puede hacer que un 20, un 10, un 5 me da igual, pero ya es una gente que no iba a ver tu película, vaya, no conozco absolutamente a nadie que diga, hostia, esta película la va a doblar Ricky Edit. Esta película la va a doblar Ricky Edit. No me la puedo perder. No conozco absolutamente a nadie que diga, quien dice Ricky Edit, porque es una noticia que salió recientemente, dice Andrés Nivi o dice Andrés Nivi. Bueno, el que dobló, es que no me acuerdo cómo se llama ahora, el que dobló a Spider-Man, que se creía que era Spider-Man de verdad. Juan Guarnizo o cualquier persona, porque esto aquí en España nos quejamos, pero amigos latinoamericanos, yo sé que vosotros lo sufrís muchísimo, 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 muchísimo más que nosotros. Y esto es una cosa que sé. Entonces, en ese sentido, sí, eso sí que es una mierda y eso sí que es criticable y eso sí que es denunciable porque no solo es intrusismo laboral, sino que encima el producto final para el espectador es peor. Pero es lo que decía. Siendo un poco, no sé cómo decir la palabra, siendo un poco cínicos, el producto final, Superman va a ser, o Jurassic Park, o el Festival de Cine San Sebastián, va a ser el mismo producto, vaya o no vaya María Pombo, vaya o no vaya el influencer de turno a la premier. ¿Nos jode? Sí, pero bueno, mala suerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que
Me he alargado de más. Al final era un tema un poco tonto, pero me interesaba comentarlo porque, porque veo que hay cierto debate con lo mismo. Las redes arden, las redes arden. Y nos vemos en la próxima. Adiós.